Perfecto. Entonces, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Paula Quiroz. Yo soy promotora de proyectos de Procomer y nos acompaña también Rosina Campos, que ella es representante de la Fundación Cruza, que es nuestra institución aliada para poder lanzar esta iniciativa, que es el programa Cultiva Más. Les agradecemos a todos el tiempo del día de hoy. En este webinar vamos a ver un poco la explicación de qué es el proyecto y cómo pueden participar y cuáles son los perfiles de las empresas que pueden participar por estos fondos. Entonces, sin más, darles la bienvenida al webinar del programa Cultiva Más y le doy el paso a mi colega Rosina. Buenos días. Bueno, muchas gracias por conectarse el día de hoy y por el interés en el programa. Por ahí pude ver algunos nombres conocidos, entonces, bueno, los saludo también. Em, bueno, como mencionó María Paula, yo represento a Fundación Cruz. Para quienes no conocen a la fundación, nosotros somos una fundación privada costarricense y sin fines de lucro que trabaja en Costa Rica desde 1996. Nuestro propósito es impulsar nuestra Costa Rica soñada. Y bueno, ¿qué es la Costa Rica soñada? Para nosotros la Costa Rica soñada es una Costa Rica que brinda igualdad de oportunidades, una Costa Rica que basa su crecimiento eh, económico, pero que lo hace de una manera responsable con los recursos naturales que tenemos, en donde la innovación nos va a permitir pues un desarrollo más inclusivo. Y en esta línea hemos planteado como uno de nuestros sectores prioritarios el sector agro. ¿Por qué? Porque hemos identificado que el sector tiene una serie de retos a los que se enfrenta y que necesitamos pues definir diversos apoyos para que ustedes puedan ¿verdad? Aumentar su productividad y seguir impactando positivamente el país. ¿Cuáles son estos retos? Yo creo que ustedes los conocen muchísimo más que nosotros, ¿verdad? El cambio climático, políticas productivas que necesitan, ¿verdad? Incluir elementos de innovación, la degradación de los suelos. Somos uno de los países que más consume lo que son, ¿verdad? Plaguicidas, fertilizantes a nivel mundial. Y estamos lidiando con una brecha de conocimiento y relevo generacional, ¿verdad? El 46,8% de las personas empleadas en el sector pues tenían 45 años o más. Por esta razón, ¿verdad? Estos retos y el interés que tienen ambas instituciones, tanto Cruza como Procomer, se ha creado este programa Cultiva Más, que básicamente lo que busca es complementar dos beneficios muy específicos. A través del Fondo Cruza, de Capital Semilla, podemos brindar fondos no reembolsables, que bueno, más adelante María Paula les va a comentar las diferentes categorías y los montos para cada una de ellas y la asistencia técnica, ¿verdad? Que brinda Procomer con su larga trayectoria y experiencia dando acompañamiento a lo que son las MIPIMES con potencial exportador. Y básicamente lo que buscamos es poder em, que ustedes, ¿verdad? Puedan mejorar sus productos y servicios, aumentar su productividad, llevando innovación y tecnología. Y tenemos un enfoque muy fuerte para poder alcanzar MIPYMES fuera de la gama y así generar un impacto ambiental positivo y idealmente poder promover encadenamientos y acceso a nuevos mercados. Perfecto, muchísimas gracias. Tal vez ya la siguiente sección, que es un poco propiamente ahora sí, qué es el programa Cultiva Más, cómo podemos participar y demás, es la información que a todos nos interesa para saber cómo poder postularnos, ¿verdad? Entonces, acá antes de dar inicio, breve comercial, en la sección, en la barra de herramientas de Zoom, hay una sección que se llama preguntas y respuestas. Si durante la ejecución de la presentación ustedes tienen alguna duda y quieren tal vez dejarla por ahí antes de que se les olvide, porque pasamos a otro tema, ¿verdad? Pueden ir colocando sus preguntas en esa cajita, enviarlas al chat también si quisieran. Y nuestra colega que está asistiéndonos en este momento con el panel puede irles de una vez brindándole las respuestas a sus consultas o bien en dado caso de que hayan varias dudas que no fueron abordadas durante
esa sección de respuestas o de preguntas y respuestas. Igual al final del webinar vamos a tener una sección para poder abordar este tipo de consultas, pero para que sepan, están estas dos modalidades en donde pueden ir escribiendo o hacia el final de la sesión también podemos retomar consultas que tengan. Entonces, ok, para dar inicio ya propiamente con qué es Cultiva Más, es muy importante que ustedes sepan que es un concurso público. Esto es una característica muy relevante porque al ser un concurso quiere decir que hay, y pues básicamente tenemos que participar y concursar por los fondos, ¿verdad? Entonces, hay un porcentaje de posibilidad en donde yo tengo que presentar mi proyecto y este puede ser seleccionado o no puede ser seleccionado. De ahí la importancia de que preparemos muy bien nuestra propuesta, ¿verdad? Porque es un concurso en el cual brindamos capital semilla y asistencia técnica que buscan o que su objetivo es lograr incorporar procesos de innovación y tecnología en pymes formales del sector agropecuario, agroindustrial o incluso de empresas de servicios, pero que atienden el sector agro. Esta terminología es importante aclararla porque cuando hablamos de empresas de servicios que atienden el sector agro, no es que nada más por yo ser una empresa de servicios ya puedo participar. No, tiene que ser que yo sea una empresa de servicios que logre comprobar o demostrarle a Procomer que yo he trabajado atendiendo el sector agro anteriormente o históricamente. Por ejemplo, no sé, puede ser una empresa que ofrece servicios de vuelo de drones para regar campos agrícolas o que sea una empresa de servicios que haga análisis de suelos, un laboratorio, por ejemplo, que hace análisis de suelos para el sector agrícola, ¿verdad? Ese tipo de enfoque de servicios. No es que aquí pueda entrar, no sé, una empresa de dentistas, que también es un servicio, ¿verdad? Pero no tiene relación con el sector agro. Entonces, eso es importante para que lo tengamos presente. Y pues obviamente todo este esquema de atender al sector agro, pues lo que busca es fomentar la innovación y tecnificación del sector, que bien Rosina nos comentaba el montón de retos que enfrenta actualmente, ¿verdad? El tema de rezago, el tema de integración generacional, un montón de retos que enfrentamos y que podríamos resolver o ayudar a mejorar si potenciamos pues esa innovación y tecnificación sin dejar de lado, pues obviamente que buscamos el aumento en la productividad y la sostenibilidad de las empresas, ¿verdad? Y con una visión muy clara de que buscamos en Procomer llegar a generar encadenamientos productivos o el acceso a mercados internacionales, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Un segundo punto que a mí me gustaría aclarar acá es el término de capital semilla. Hablamos de que el programa da dos beneficios, que es capital semilla y asistencia técnica, pero ¿qué entendemos por capital semilla? ¿Verdad? Eso es importante aclararlo. Básicamente es un aporte económico, o sea, es dinero que se otorga a las empresas que ganan o que son seleccionadas como ganadoras en el concurso para que ejecuten la idea de proyecto que fue planteada. El capital semilla no es un crédito, no es un préstamo, no es un dinero que les damos a ustedes y ustedes lo deben de reintegrar a Procomer, ¿no? O sea, el dinero se les da para que ejecuten la idea de proyecto y ya. Lo único que pedimos a cambio es obviamente poder ver mediante evidencia la materialización de esa idea, ¿verdad? Entonces, es importante porque no es un dinero que ustedes deben de reintegrar a Procomer de ninguna manera. Sí tiene varias condiciones. Para poder nosotros entregar este capital semilla, lo hacemos a través de reembolsos. Eso quiere decir que dividimos el proyecto o la idea de proyecto en tres etapas. A cada etapa le vamos a llamar, perdón, reembolso 1, reembolso 2 y reembolso 3. Cuando ustedes finalizan una etapa, por ejemplo, el reembolso 1 va a tener tres actividades, que puede ser comprar un equipo, pagar un servicio profesional y pagar un análisis, por ejemplo. Entonces, en el momento que ustedes con la plata de la empresa van, ejecutan esas actividades y nos presentan evidencia en factura
y mediante fotografía o mediante algún tipo de entregable que esas actividades están finalizadas, Procomer procede a hacer el reembolso del dinero. Entonces, básicamente, con esto lo que nos aseguramos es que realmente el capital semilla lo estamos entregando sabiendo que la empresa está cumpliendo con la idea de proyecto. Y así mitigamos el riesgo de brindarles todo el capital semilla en un inicio y que pueda hacer que haya una empresa que tuvo alguna situación y utilizó la plata o el capital semilla para otro fin distinto a la idea de proyecto que habíamos planteado, ¿verdad? Entonces, por eso es que los fondos se dan mediante reembolsos y eso es una característica muy importante que las empresas deben de tener muy claro de que la metodología del proyecto funciona de esta forma mediante reembolsos, porque pues obviamente la empresa debe de tener cierto margen o cierto flujo de caja para poder hacer frente a pagar la etapa y posterior a presentar evidencias, recibir el reintegro de esos fondos, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante de cómo funciona el capital semilla. Y bueno, ahora vamos con las categorías de participación. Para este proyecto en específico, existen 4 posibles categorías por las que yo como empresa puedo participar. ¿De qué va a depender si selecciono una u otra categoría? Va a depender del perfil de la empresa, si es de servicios o si no es de servicios, si es un grupo organizado o si no es un grupo organizado, y va a depender también del tipo de proyecto. Si es un proyecto, por ejemplo, de innovación o de sistematización, ¿verdad? Eso también tiene diferentes categorías. Una empresa puede participar por más de una categoría. Por ejemplo, van a ver que al menos la categoría de integración generacional y la categoría de agroinnovación productiva son categorías que son muy similares. Entonces, perfectamente una misma empresa podría participar por ambas categorías, sin embargo, solamente va a ser ganadora en una categoría. Entonces, eso es importante. ¿Qué nos permite participar por 2 categorías? Bueno, un poquito más de oportunidad de ser seleccionados porque participo por más cupos disponibles, pero de igual forma solo voy a recibir un único fondo de capital semilla y solo puedo ser ganador en una única categoría, ¿verdad? Vamos a ver a continuación el detalle de cada categoría y es muy importante que vayan prestando ¿verdad? Esa atención de mi empresa calza acá o mi empresa no calza acá, para de una vez ir pudiendo hacer ese descarte de opciones y saber en qué categoría debemos de enfocar nuestra participación. Entonces, vamos a iniciar con la primera categoría, que se denomina Desarrollo de Servicios y Tecnología a disposición del sector agro. Entonces, esta categoría es específicamente destinada únicamente para las empresas de servicios. Acá no pueden entrar empresas que nada más realicen venta de bienes, ¿ok? Entonces, todas las que únicamente hacen, por ejemplo, venta de productos agrícolas o agroindustria, ningún tipo de venta de bienes va a poder participar acá, únicamente empresas que sean de servicios que atiendan al sector agrícola. ¿Y qué buscamos acá? Proyectos que busquen la incorporación de tecnología o capacidad instalada en empresas de servicios. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Incorporación de tecnología. Bueno, puede ser que yo sea una empresa que hace vuelos de drones y entonces yo quiero adquirir un nuevo dron. ¿Verdad? Para poder ampliar mi capacidad instalada de servicios que yo doy. Ya no tengo solo 2 drones, sino que si adquiero un tercero, tengo 3, puedo atender a más empresas, puedo ampliar mis servicios. O, por ejemplo, empresas, nuevamente el ejemplo que les daba anteriormente, empresas laboratorios. Bueno, puede ser que adquieran entonces equipo para tomar muestras portátiles o que adquieran softwares que les ayudan a analizar esos datos para las muestras de suelos, ¿verdad? O N cantidad de proyectos. Obviamente acá yo les estoy dando los ejemplos más transparentes para que quede clara la información, pero acá cualquier empresa de servicios que me pueda justificar
que atienda el sector agro o alguna necesidad del sector agro, perfectamente puede participar por adquirir equipo o servicios que cumplan esta función, incorporar tecnología o capacidad instalada en la empresa. El ticket disponible para esta categoría es de hasta $20,000 de capital semilla, es decir, de fondos totalmente disponibles para que ustedes dispongan en la tecnología que desean incorporar o en la solución de proyecto que desean incorporar a la empresa. La contrapartida en este caso, ese es un concepto que se va a repetir en todas las 4 categorías y que es importante que tengan presente. Nosotros también tenemos una condición para dar el capital semilla y es que la empresa debe de hacer un aporte de contrapartida. ¿Qué es la contrapartida o qué significa aportar contrapartida? Bueno, básicamente es el compromiso que nosotros pedimos por parte de la empresa al proyecto. Esa contrapartida puede ser para la categoría 1 únicamente en especie. ¿Qué quiere decir en especie? Que nosotros les pedimos a las empresas ganadoras de la categoría 1 que atiendan por un valor del 50% del monto de capital semilla otorgado al menos a 5 empresas fuera de GAM con sus servicios. Entonces, importante, vean que si el ticket disponible para esta categoría es de $20,000, entonces la contrapartida que deberían demostrar es otorgando de forma gratuita servicios a al menos a 5 empresas por el 50% del monto de capital semilla otorgado. Si les dimos 20,000, el 50% serían 10,000, ¿verdad? Entonces, con un valor de $10,000 distribuido entre las 5 empresas, fuera de GAM, atenderlas de forma gratuita o al menos mediante una rebaja o un descuento en la factura de los servicios a al menos 5 empresas que se encuentren fuera de GAM. Y los cupos para esta categoría en específico son 10, es decir, 10 empresas de servicios con este tipo de proyectos pueden resultar beneficiarias en esta categoría en específico, solo 10, ¿ok? Pasamos ahora a la categoría número 2, que es la categoría denominada transformación digital en grupos productivos organizados. Entonces, acá ya no pueden participar empresas de servicios. De aquí en adelante, todas las siguientes categorías son únicamente para empresas agropecuarias o agroindustriales. ¿Ok? La categoría, esta categoría en específico, perdón, va enfocada 100% a grupos productivos organizados. Y por grupos productivos organizados vamos a entender 2 tipos de empresas. Empresas que son, por ejemplo, cooperativas, asociaciones, ¿verdad? Ese tipo de estructuras que ya por sí solas su organización implica que hay una figura jurídica, pero también una figura de agremiados, ¿verdad? Es decir, es un grupo productivo organizado porque trabajamos con productores también como parte de la estructura. Entonces ahí entran lo que son cooperativas o asociaciones o algún tipo de organización gremial, por decirlo así, siempre y cuando esté jurídicamente constituida, o sea, que tenga una cédula jurídica, ¿verdad? Que esté formalmente constituida. No puede ser que, digamos, somos productores vecinos, que nos organizamos, trabajamos juntos y ya somos un grupo productivo organizado. Eso no podría ser. Tienen que estar formalizados, ¿ok? Esa es la primer como categoría que entendemos por grupo productivo organizado, pero también hay una segunda categoría que para el proyecto nosotros también vamos a entender como grupo productivo organizado y son esas empresas tractoras que nosotros llamamos tractoras, que son empresas grandes estructuralmente más fuertes, por decirlo así, que ya tienen una cadena de proveedores establecida. Les doy un ejemplo, que yo sea una empresa privada de producción de, no sé, fresas y yo genero, digamos que jalea de fresas, pero para yo como empresa privada tener esa producción de jalea de fresas, yo le compro a al menos 10 productores independientes de fresas que son mis proveedores establecidos y que ya tenemos una relación fuerte o un lazo comercial fuerte, por decirlo así.
Entonces, para nosotros eso también es un grupo productivo organizado, porque a pesar de que es una relación privada de una empresa con proveedores, también me va a afectar la cadena de abastecimiento si yo como empresa me fortalezco. Porque si yo fortalezco mi constitución y produzco más, exporto, etcétera, voy a probablemente demandar más producto a esos proveedores, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es una cadena con un efecto derrame que para nosotros eso también es un grupo organizado. Entonces, pueden entrar esas dos figuras, ¿verdad? O una cooperativa, una asociación o una empresa privada que nos pueda demostrar que tiene al menos 10 proveedores que ya están establecidos, que ya tenemos una relación establecida, por decirlo de alguna forma. Para este tipo de proyectos, lo que buscamos es grupos productivos organizados que busquen la incorporación de herramientas digitales o procesos y productos o la automatización de sus procesos o productos. Aquí también podemos, por ejemplo, pagar todo lo que son desarrollos, sistemas, por ejemplo, este tipo de sistemas en donde yo sé cuándo mis proveedores regaron, cortaron, cosecharon, cuándo hubo plaga, cuándo aplicaron el abono, ese tipo de trazabilidad podemos también pagarla acá o equipos también que nos permitan automatizar un poco la producción. El ticket acá es de hasta $17,000 por beneficiario. Acá la contrapartida ya no es en especie, ya es aportando un 20% del costo total del proyecto. Y eso traducido quiere decir que si, por ejemplo, yo voy a comprar un sistema de trazabilidad, un software de trazabilidad que me cuesta $20,000, el 80% me lo va a pagar Procomer y el 20%, que es lo que dice acá que yo debo de aportar, un 20% del costo total del proyecto, yo lo pago como empresa, ¿ok? Y ese yo lo pago no es que la plata va a dársela a Procomer, sino que directamente al proveedor que me está vendiendo el software, yo le voy a pagar ese 20% de la factura con la plata de Procomer, me reintegran el 80% y ya, o sea, fue mi aporte al proyecto. Vean que acá el aporte de la empresa es al proyecto y queda como beneficio para la misma empresa. Nunca va a ser dándole plata a Procomer. Eso es importantísimo que lo sepan y lo tengan muy claro. Para este tipo de proyectos, dado que es un poquito más complicado, ¿verdad? El tipo de perfil y el tipo de proyecto que estamos buscando, acá los cupos son un poquito más pequeños, son únicamente 5 cupos para empresas o grupos productivos que cumplan estas características y que busquen este tipo de proyectos. ¿Ok? Y ahora vamos por la categoría 3 y 4. La categoría 3 se llama integración generacional y la categoría 4 se llama agroinnovación productiva. Las voy a explicar en conjunto porque en el fondo los proyectos son los mismos. En estas dos categorías lo que buscamos es financiar o apoyar proyectos que busquen la incorporación de innovaciones tecnológicas en sus bienes o servicios en sistemas productivos, agropecuarios o agroindustriales. Estas son las categorías más generales. Acá, cualquier empresa que sea agropecuaria o agroindustrial puede presentar un proyecto que me justifique que es una incorporación de innovación tecnológica en sus procesos, en sus productos o servicios, y ya con eso puede participar. Acá es importante que tomen en cuenta que el término innovación tecnológica puede ser algo, dependiendo de la realidad de cada empresa, puede ser algo muy básico o algo muy evolucionado y de igual forma es una innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque puede ser que yo mi producción la tenga muy manual y con solo que yo compre una máquina, ¿qué les digo? No sé, que yo soy una empresa de café y que yo actualmente tuesto el café en una máquina muy pequeñita, muy rudimentaria, y que con el proyecto decida comprar un tostador industrial. Con solo eso, para mí ya significa una innovación tecnológica, porque yo voy a lograr mejorar mi proceso productivo
abismalmente pasando de algo muy rudimentario a algo ya automatizado, ¿ok? Entonces, desde algo pequeñito como pasar de una máquina muy manual a una industrial, ya eso es una innovación. O pueden ser que estemos en el otro extremo de la balanza, ¿verdad? En donde yo sea una empresa que por años he venido desarrollando un sistema tecnológico en mi empresa y tengo ya todas mis líneas de producción automatizadas y quiero un proyecto que es bastante innovador, ¿verdad? Que no sé, sea una tecnología como la de la fotografía, en donde es un riego automatizado para lavar las frutas o, ¿verdad? Algo bastante disruptivo. Eso en la realidad de la empresa también es una innovación tecnológica, ¿verdad? Porque son empresas que están en diferentes extremos, pero que una esté más automatizada que otra no deja de ser innovaciones tecnológicas. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que lo que tenemos que hacer es justificar muy bien cómo mi idea de proyecto es una innovación tecnológica dentro de la realidad de mi empresa. ¿Ok? Entonces, eso para que esté por ahí bastante claro. Dado que este es el tipo de proyectos que más podemos encontrar, porque todas las empresas requerimos en algún momento hacer el cambio de una máquina, mejorar algún equipo, algún proceso o demás, estas son las categorías que tiene la mayor cantidad de cupos. Acá tenemos 30 cupos para empresas beneficiarias con un ticket de $13,000 para cada proyecto o para cada beneficiario. Y la contrapartida es la misma que para la categoría anterior, que es 20% del costo total del proyecto. Nuevamente el ejemplo, si yo quiero comprar un tostador industrial y me cuesta, no sé, $10,000, el 80% lo pone Procomer, que serían 8,000, y el 20% lo pago yo, que sería el cumplimiento de mi contrapartida de un 20% del costo total del proyecto. Es importante que tengamos en cuenta que siempre que hablamos de que el ticket máximo por categoría varía, tenemos que saber que si tengo un proyecto que supera por mucho este monto, el ticket máximo siempre va a ser esto. O sea, Procomer siempre se va a mantener o siempre les va a dar lo que indique que es el ticket máximo. No podemos dar más que eso. Sí puede pasar que la empresa diga, yo asumo la diferencia, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, en esta categoría tenemos un equipo que nos cuesta $20,000, Procomer siempre nos va a dar lo máximo que tiene permitido, que son 13,000, y el restante lo debería de asumir la empresa como parte de su contrapartida. ¿Sería una contrapartida mayor a lo que exigimos en el proyecto? Sí, pero deberían de hacerlo, digamos, porque Procomer no puede dar más del máximo disponible por categoría, por ticket. ¿Ok? Y la categoría de integración general es esto mismo que les acabo de explicar, pero básicamente lo que estamos buscando es premiar de cierta forma aquellas empresas o sistemas productivos agropecuarios o agroindustriales que estén liderados por jóvenes. Y por jóvenes vamos a utilizar la definición de la ley de la persona joven, que es personas iguales o menores a 35 años de edad. Entonces, si es una empresa en donde su representante legal cumple con esta característica, o es una empresa en donde el encargado del proyecto, quien va a llevar este proyecto, es una persona igual o menor a 35 años, pueden participar por esta categoría que es integración generacional. Esta es únicamente como que apartamos 5 cupos para premiar a aquellas empresas que tienen integración generacional, pero el proyecto es lo mismo de lo que les expliqué en agroinnovación productiva, ¿verdad? Compra de equipos o sistemas o alguna mejora que yo pueda justificar, que es incorporación de innovaciones tecnológicas en mis procesos o productos. Son las mismas características, un ticket de un máximo de hasta $13,000 por beneficiario y una contrapartida del 20% del costo total del proyecto, y acá son solo 5 cupos que van a tener como ese premio, ¿verdad? Acá básicamente es como un resumen de el tipo de, son ideas muy transparentes, muy básicas del tipo de proyectos que podríamos encontrar. Por ejemplo, en la categoría 1, que es para las empresas de servicios,
Puede ser comprar drones, comprar sensores remotos, aplicaciones agrícolas, softwares, equipos de laboratorio, equipo para procesamiento y análisis de datos, pago de servicios, capacitaciones, ¿verdad? Nuevamente, si yo tengo un proyecto que no necesariamente está en esta lista, puede ser que igual lo podamos financiar porque estas filminas son únicamente ejemplos de actividades que podríamos financiar, pero obviamente hay N cantidad de ideas que no colocamos acá que también podrían ser financiables, ¿verdad? Para que no se limiten a ver esta filmina y decir como, ay, no, no está mencionado el equipo o la idea que yo quería desarrollar, no, igual valídenlo con nosotros porque puede ser que sea también financiable, ¿ok? Para la categoría 2, mucho de grupos organizados, mucho el tema de pago de softwares, de gestión, posicionamiento, automatización, trazabilidad agrícola, ese tipo de cosas, u otro tipo de servicios o tecnologías que permitan mejorar o incorporar procesos de transformación digital en los grupos productivos organizados. Y luego para la categoría 3 y 4, que es la más general, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de maquinaria y equipo o pago de servicios profesionales, también temas de softwares o ese tipo de cosas, ¿verdad? Acá básicamente lo que tenemos es un resumen de lo que yo les acabo de explicar por categoría. ¿Verdad? Para la categoría 1, la cantidad de cupos disponibles, el monto máximo del ticket de capital semilla que les podríamos dar y cómo se debe de aportar la contrapartida por parte de la empresa. Cada una de las categorías vienen con su resumen y vean que la única que permite contrapartida en especie es la categoría de servicios. Y esto se debe porque para nosotros este programa es muy importante que tenga un impacto fuera de GAM, ¿verdad? Fuera del gran área metropolitana. Entonces, dado que las empresas de servicios muchas veces están en GAM, pero atienden a empresas en todo el país porque pueden hacerlo de forma remota, es la única en donde decidimos aceptar que la contrapartida fuera en especie, pero con la particularidad de que sí o sí debe de atender al menos a 5 empresas fuera de GAM, dado que tienen esa facilidad de atender de forma remota, ¿verdad? Entonces, para todas las demás es un aporte pagando parte del proyecto. Y ahora venimos con los requisitos de admisibilidad, que aquí también encarecidamente es muy importante que ustedes presten mucha atención a qué tipo de requisitos me piden para participar, porque en este punto los requisitos no son opcionales, son 100% de cumplimiento obligatorio y no es que puedo cumplir uno sí y otro no. No, acá es el 100% tengo que cumplirlos. Si no cumplo alguno, no puedo participar. ¿Por qué? Porque las reglas del juego ya están estandarizadas, ya están publicadas, es un concurso, ¿verdad? Entonces las reglas son iguales para todos. Entonces en este punto no podemos hacer ningún tipo de flexibilidad respecto a los requisitos. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que prestemos atención y podamos ir diciendo, esto lo cumplo, tal vez esto no, pero me puedo poner a hacer los trámites para cumplirlo, ¿verdad? Porque no vamos a aceptar que tenga 9 de 10 requisitos. No, tienen que ser 10 de 10, ¿verdad? El 100% de cumplimiento de requisitos. Entonces, el primer requisito muy importante es que deben de ser cédulas jurídicas. O sea, debe ser una empresa constituida jurídicamente, debidamente inscrita en el Registro Nacional. Esto es una primera diferenciación importante porque quiere decir que en el proyecto no podemos aceptar la participación de empresas a título personal. Es decir, yo, Paula Quiroz, puede ser que yo tenga una empresa, pero no la tengo jurídicamente, la tengo a título personal. Entonces, para este proyecto en específico, no podemos aceptar participaciones a título personal. Luego, el tema de formalidad empresarial. Necesitamos que la empresa, es decir, la cédula jurídica como tal, se encuentre inscrita en la caja como patrono y encontrarse al día con los pagos correspondientes.
se encuentre inscrita en el Ministerio de Hacienda y encontrarse al día con los pagos correspondientes y tener al día los permisos que apliquen según su actividad. Por ejemplo, puede ser el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, pueden ser patentes, puede ser, no sé si es una empresa del sector pecuario que necesite CBO, ¿verdad? Porque tiene animales vivos. Bueno, entonces que tenga CBO porque según su actividad, la ley indica que debería de tener ese requisito, ¿verdad? Entonces, que esté al día con los permisos que le apliquen según su actividad productiva y que sean empresas que tengan al menos 5 años de experiencia continua en la producción y o comercialización de al menos un producto o servicio. Esto es indispensable para todas, tanto las empresas de servicios como las empresas de agropecuarias o agroindustriales tienen que tener al menos 5 años de participación en el mercado. Puede ser mercado nacional, mercado local o pueden ser exportaciones, pero que tenga experiencia de que, ¿verdad? Nos pueda comprobar que tiene al menos 5 años existiendo y participando en el mercado con al menos un producto o servicio. Y este punto de haber sido diagnosticada con el diagnóstico único exportador de Procomer es algo que si ustedes no saben si lo tienen o no, pueden estar tranquilos porque es un requisito que nosotros desde Procomer nos comprometemos a realizarles, que es un diagnóstico, en el caso de que cumplan todos los demás requisitos, ¿ok? Entonces, este casi que es el requisito más sencillo de cumplir porque más bien Procomer se encargaría de buscarlos si vemos que cumplen todo lo demás para aplicarles ese diagnóstico. Ahora, me salté uno acá por error, que es ser una micro, pequeña o mediana empresa. Eso nosotros lo medimos según el número de trabajadores inscritos en planilla. Eso quiere decir que según la cantidad de trabajadores, nosotros dividimos si es una empresa micro, que van de 1 a 5 trabajadores fijos en planilla, pequeña, de 6 a 30 trabajadores inscritos en planilla, o mediana, de 31 a 100 trabajadores fijos inscritos en planilla. Muchas veces nos hacen la consulta de, mira, Paula, yo soy una empresa, nuevamente, el ejemplo de una empresa de café, que por cosecha, en época de cosecha de, no sé, de tal mes a tal mes, yo contrato muchísimos trabajadores temporales y eso hace que sean más de 100. Entonces, ahí no hay ningún problema porque son trabajadores temporales. Yo los que necesito reportar en planilla para el proyecto son aquellos que yo tengo a lo largo de todo el año de manera continua, que son trabajadores fijos, tiempo completo en planilla. Esos son los que yo voy a utilizar para poder definir si entro como una micro, pequeña o mediana. Si aún así yo estoy tomando en cuenta únicamente mis trabajadores fijos durante todo el año y aún así son más de 100, en ese caso no podrían participar porque eso ya para nosotros es una empresa grande y las empresas grandes no son sujetas a recibir capital semilla, porque el capital semilla precisamente es para ayudar a las empresas que están en proceso de surgimiento a lograr cerrar brechas productivas. Entonces, por eso únicamente el capital semilla puede ser destinado a micro, pequeñas o medianas, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepan. Luego de los requisitos, los requisitos generales, tenemos una serie de requisitos específicos. Los requisitos específicos van a depender eh, los requisitos específicos van a depender de la categoría por la que queramos participar. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa de servicios y sé que mi categoría es la categoría 1, ¿verdad? Tecnología a disposición de la agricultura, voy a tener que, sumado a los requisitos generales anteriores que les mencioné, también aportar estos dos requisitos que se mencionan acá, que es para la categoría 1, contar con al menos 2 años de experiencia comprobada con el sector agropecuario o agroindustrial. Es decir, que yo soy una empresa de servicios que puedo decirle a Procomer,
Vean, yo sí sé trabajar con el sector agro, no es que únicamente para poder obtener estos servicios, yo soy una empresa de, ¿verdad? El ejemplo que les daba anteriormente, soy una empresa de dentistas que damos servicios de ortodoncia y que nada más por recibir los fondos voy a decir que voy a comprar un dron, ¿verdad? No, tiene que ser una empresa que me pueda comprobar a mí eh, que ya tiene experiencia atendiendo al sector agrícola, ¿verdad? Para que no sean empresas que sacado de la manga, dijimos, a partir de hoy vamos a trabajar con el sector agro, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y ser empresas que se encuentren en el territorio nacional, puede ser en GAM o fuera de GAM, no hay ningún problema. Para la categoría de transformación digital en grupos productivos organizados, pues obviamente el primer requisito es que sean empresas que cumplan con el perfil, ¿verdad? Que yo les comenté, que sean modelos asociativos o o que sean empresas con su cadena de abastecimiento establecida, que eso ya lo conversamos. En esta categoría sí solicitamos, es un poco más estricta porque acá es la única categoría en donde solicitamos que sí sean empresas o grupos que cuenten con exportaciones de al menos $12,000 por los últimos 2 años y que se encuentren fuera de GAM, fuera del Gran Área Metropolitana. Y para la categoría 3 de integración generacional, obviamente un requisito es que su representante o el encargado del proyecto sea igual o menor a 35 años y que se encuentren fuera de GAM. Y para la última, que es la más general de todas, únicamente es que empresas que se encuentren fuera de GAM. ¿Qué vamos a entender por fuera de GAM? Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional una ley o un reglamento que se llama INVU 82, en donde se reglamentó a nivel territorial qué cantones se consideran están dentro de GAM y qué cantones están fuera de GAM. Es un arco bastante pequeño que casi que incluye como centro de San José, algunas partes de Cartago, algunas partes de Heredia, ¿verdad? Como lo más cercano. Entonces, vamos a utilizar esa definición con mucho gusto nosotros en el correo que les vamos a enviar con información después de este webinar a todos los que se registraron. Les podemos poner el link para que ustedes, no sé, si hay una empresa que es de Cartago y tiene dudas si está o no en GAM, pueda revisar con detenimiento esa lista, ver en qué cantón se encuentra y saber si ese cantón está dentro o fuera de GAM. Entonces, para que sepan que en GAM casi que es único, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como por el gran área metropolitana, así muy focalizado, muy centralizado. Y ahora también, importante acá, antes de enseñarles ya un poco más en la práctica cómo se presenta el proyecto, fechas. Eh, Comenzamos con la postulación pública o con el concurso abierto al público general el 11 de marzo, que eso fue hace una semana, el lunes anterior, y el espacio para recibir propuestas va a estar disponible hasta el 5 de abril, que eso es, entramos de Semana Santa y una semana después cierra, ese viernes que volvemos de Semana Santa, cierra el periodo de aplicación a las 2:30 de la tarde. Entonces, es muy importante que tengan esa fecha muy presente porque si se nos pasó la hora para enviar el proyecto o se nos pasó la fecha, por más que ya estuviese casi montado y solo faltaba darle enviar, se nos queda por fuera, ¿verdad? Porque recuerden que acá eh, es un concurso público y acá no podemos, o sea, debemos de ser totalmente objetivos e imparciales y justos con las empresas que sí enviaron en tiempo y forma su aplicación. Entonces, es muy importante mi recomendación. No lo dejen para última hora, no lo dejen para el último día, porque ya nos ha pasado de empresas que nos dicen, María Paula, vea, ya yo tenía todo listo, pero justo ese día me pasó algo en la empresa que tuve que salir, tuve que atenderlo y cuando me di cuenta ya había cerrado el periodo de recepción de propuestas. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, lamentablemente, porque tenemos que ser pues bastante justos al ser un concurso público, ¿verdad? Entonces, no dejen para último momento el envío de la propuesta. Luego de el 5 de abril,
a las 2:30 de la tarde, que finaliza el formulario para recibir postulaciones, empezamos el proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación lo que hacemos es revisar todos los proyectos que recibimos y evaluarlos. ¿Cómo lo evaluamos? Una primera etapa en donde vemos específicamente requisitos de admisibilidad. Revisamos uno a uno que cumplan los requisitos de admisibilidad y ahí hacemos un primer descarte entre los proyectos que sí cumplen requisitos de admisibilidad y los que no. Los que no cumplen requisitos de admisibilidad se quedan en esa etapa y no pasan a la siguiente. Con los proyectos que sí cumplen requisitos de admisibilidad, ahora sí pasamos a la evaluación del proyecto. Existen una serie de criterios que están disponibles al público general en donde ustedes pueden ver qué tipo de cosas evaluamos de la propuesta y según esa evaluación le otorgamos un puntaje. Luego de darle un puntaje, hacemos un ranking, por decirlo así, de todos los proyectos que cumplen requisitos y que tienen una nota y eso es presentado a jurado. Ese jurado es el que determina, al fin de cuentas, quiénes van a ser esos 50 proyectos elegidos y que van a recibir el capital semilla. Posterior de eso, pasamos a una premiación en donde ya oficialmente formalizamos con los ganadores los fondos y comenzamos el periodo de ejecución del proyecto, el cual tiene un año plazo. Es decir, las empresas que ganan tienen del 14 de mayo de este año al 14 de mayo del 2025 para ejecutar su idea del proyecto, para utilizar los fondos y para demostrar que realmente cumplieron y materializaron la idea. ¿Ok? Ese es el periodo máximo. ¿Qué pasa si una empresa me dice, yo quiero hacerlo más rápido porque yo necesito este mismo año terminar el proyecto o terminarlo en enero del otro año porque me urge? No hay ningún problema, podemos avanzar tan rápido como la empresa desee ir avanzando. Lo único es que les ponemos una fecha límite, pues para que los proyectos no se nos extiendan muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deben de saber. Acá, básicamente, están los contactos, el número telefónico, el correo al cual pueden hacer cualquier consulta. Por ejemplo, María Paula, vea, yo estuve en el webinar, pero no sé si mi idea de proyecto es viable. Yo quiero hacer esto. Nos pueden escribir acá y ahí podemos evaluar caso a caso si es algo que podemos financiar o que no podemos financiar. Entonces, pueden escribirlo acá y también tenemos la página web en donde pueden encontrar toda la información del programa, que de hecho voy a aprovechar para mostrárselas por acá. Acá, como pueden ver, tenemos la página web oficial del programa. Acá van a encontrar una breve descripción, el video de lanzamiento que preparamos para el programa, por si también desean verlo. Teníamos habilitado el registro a este webinar. Este registro ahora se va a sustituir por la grabación del día de hoy de este webinar y también tenemos un link a las bases operativas, normas y condiciones de la convocatoria, que esto es básico y es sumamente importante que lo lean, lo evalúen, lo analicen y lo revisen. Es este documento. Si ustedes dan clic ahí, se les va a habilitar este documento. Es muy importante de verdad que lo lean porque acá pueden ver, está quiénes pueden ser beneficiarios, está cuáles son los requisitos de admisibilidad, cuáles son los proyectos, las categorías de proyectos por las que puedo participar, los criterios de evaluación de las propuestas, ¿verdad? Si ustedes quieren saber cómo el jurado va a evaluar sus propuestas, aquí pueden ver qué es lo que toman en cuenta. Viene ya toda la selección de empresas ganadoras, cómo se hace, cómo evaluamos, cómo es el otorgamiento de fondos. Aquí vienen enlistadas qué actividades podemos financiar por categorías, qué actividades no podemos financiar. Es sumamente importante que lo revisen porque puede ser que una empresa me presente un proyecto y nunca revisó esto y me está poniendo una actividad que no podemos financiar. Entonces, automáticamente es un proyecto que no vamos a seleccionar porque me está poniendo algo que desde acá le estamos diciendo que no podemos financiar, ¿verdad? Entonces, es importante que lo hagan.
qué actividades se pueden incluir como contrapartida de la empresa y ya una serie de indicaciones para las empresas que ya ganan, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? Todo esto se reglamenta en este documento, entonces es muy importante que lo revisen. eh, Está acá disponible en la página web y de acá también está el botón en donde podemos inscribirnos. Si ya revisamos este documento y decimos, no, cumplimos con todo, mi proyecto perfectamente lo puedo presentar a postular o a participar, entonces podemos dar clic acá en inscripciones y automáticamente nos va a llevar a la página web en donde debemos de, en caso de que no tengamos una cuenta creada, crear una cuenta. Acá dice crear una cuenta nueva. O bien, si ya la tenemos creada, meter los nombre, usuario, contraseña e iniciar sesión. Una vez que entramos acá, voy a ponerme como vista de empresario. Una vez que entramos, nos va a decir qué convocatorias están activas. De hecho, que lo van a poder ver desde acá también. Él aquí me dice que actualmente está activa el programa de desarrollo de talento humano y está también el programa Cultiva Más. Es muy importante que nos fijemos que realmente estemos participando en Cultiva Más, ¿verdad? Porque puede ser que hayan varias convocatorias abiertas. Entonces, asegurémonos de que estamos participando por el programa que queremos, Cultiva Más. Entonces, le damos ingresar y aquí automáticamente nos va a tirar una breve descripción, un recordatorio de que esta etapa finaliza el 11 de marzo a las 2:30 p.m., perdón, el 5 de abril a las 2:30 p.m. Y acá nos vuelve a recordar, hey, si no ha leído las bases operativas, primero léalas, es muy importante. Van a tener el link de esta grabación también disponible y si ya estamos totalmente seguros, le vamos a dar siguiente o postular ahora y él nos va a llevar a través de los formularios que debemos de llenar para poder completar nuestra postulación. Un primer formulario es únicamente información inicial, básicamente es describir cuál es la cédula de mi empresa, dónde está ubicada, a qué sector pertenezco, cuál es mi actividad comercial, o sea, es información muy básica. Ese formulario es bastante sencillo. Luego el formulario de requisitos de admisibilidad, que si es una empresa que cumple con todo, no debería de ser ningún problema adjuntar acá toda la evidencia de que cumplo con los requisitos de admisibilidad. Y luego viene la etapa del proyecto. Acá es donde ahora sí tenemos que explicarle al jurado qué es lo que vamos a hacer nosotros en el proyecto, ¿verdad? Entonces aquí nos pide un nombre del proyecto, cuál es el objetivo general del proyecto. Por ejemplo, si soy una empresa de servicios, bueno, mi objetivo general puede ser adquirir un dron para mapeo de suelos para lograr ampliar mi capacidad instalada de servicios enfocados al sector agrícola, ¿verdad? Ahí estoy dejando muy claro qué es lo que yo quiero hacer con los fondos. Luego los objetivos específicos va a ser ese paso a paso que yo voy a hacer, todas esas actividades que yo voy a financiar o a pagar con los fondos, por ejemplo, compra de dron, compra de, puede ser un software que me permita analizar los datos que ese dron recoge y puede ser también pago de servicios profesionales de capacitación, porque puede ser que yo específicamente ese dron no lo sé volar. Entonces quiero de una vez pagar una capacitación para yo quedar totalmente habilitado con todo el conocimiento necesario para hacer uso de ese dron y que no se me quede ahí esquineado, por decir así, ¿verdad? Entonces, en los objetivos específicos, el paso a paso de cómo yo voy a utilizar esos fondos, en qué actividades. Y luego me voy a detener nada más un par de minutos en esta sección, descripción y justificación del proyecto. Acá es donde ustedes ahora sí tienen que tomarse el tiempo para convencer a un jurado que no conoce quién es su empresa, que no conoce el impacto que este proyecto puede tener y que no conoce eh, cómo esta solución puede cambiar productivamente a la empresa, ¿verdad? Explicarlo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que hay proyectos que nada más nos ponen comprar un dron
y ya, ¿verdad? Entonces, básicamente está en juego que les den de 13,000 a 20,000 dólares, que ustedes expliquen aquí lo suficiente para que puedan convencer a un jurado de que este proyecto de verdad es viable y hay que colocar capital semilla para su ejecución. Y muy importante que por favor, aquí nosotros les damos una serie de indicaciones de qué es lo mínimo que esperaríamos que escriban en esta sección, ¿verdad? Un contexto, una descripción del reto o la oportunidad, una descripción de la solución, que ahí sería ya ahora sí, explíqueme qué es el proyecto, qué va a comprar, cómo lo va a ejecutar, cuál es esa solución que vamos a hacer. Y primordial, el impacto. ¿Por qué es tan importante impacto? Porque muchas veces nos escriben un proyecto muy bonito, pero no nos explican cómo ese proyecto puede impactar con data realmente a la empresa. Y acá es importante que entiendan que el impacto es cómo yo voy a impactar mi empresa a lo interno, no es cómo voy a impactar al sector agrícola, ¿verdad? O sea, no es decir, con un dron voy a poder, 10 empresas más van a poder recibir mis servicios. Sí, eso está bien, pero también, ¿qué significa que su empresa pueda atender 10 empresas más? Mayores ingresos, mayor versatilidad de los servicios, más alcance, ¿verdad? O sea, justifiquen muy bien cómo el proyecto va a impactar a su empresa. Y luego vienen cosas muy básicas como que pueden meter información adicional, por ejemplo, cotizaciones. Es algo que se ve muy bien en proyectos. Un proyecto que presenta cotizaciones es un proyecto que le está dejando ver al jurado que sabe realmente de lo que está hablando, que sabe cuánto le va a costar el proyecto, porque es muy diferente un proyecto que me dice, quiero comprar un dron, no sé cuánto cuesta, que hay drones desde los 5,000 hasta los 50,000 dólares, a un proyecto que me diga, vea, Procomer, quiero comprar un dron y es un proyecto que es totalmente viable porque ya yo coticé y el dron me cuesta 17,000 dólares y está alcanzable, o sea, es un monto que yo puedo costear, ¿verdad? Entonces, una recomendación muy importante es que ojalá desde ya busquen cotizaciones, vayan mapeando precios para que cuando lleguen a llenar este formulario y les soliciten información adicional, puedan adjuntar esas cotizaciones. Preguntas básicas como de riesgos, que tampoco me voy a detener por acá. Luego viene una sección de cronograma y presupuesto, en donde aquí ahora sí es muy importante que sepamos qué actividades vamos a hacer, porque aquí tenemos que enlistar esas actividades, ¿verdad? Tenemos que, como les mencioné, los reembolsos son 3, entonces tenemos 3 tablas, cada tabla representa un reembolso. Y aquí vamos a ir poniendo qué cosas vamos a hacer, cuál es el monto asociado que le voy a pedir a Procomer o que voy a aportar de contrapartida para que se ejecute. Y luego un formulario final es el de términos y condiciones, que es pan comido, porque en realidad es nada más para saber si ustedes están de acuerdo con las condiciones del programa. Entonces poner si sí aceptan o no. Obviamente los proyectos que se aprueban son los proyectos que están de acuerdo con las condiciones, ¿verdad? Guardan y continúan y llegan a la etapa final en donde básicamente lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos todo el formulario firmado, completado, perdón, firmarlo, cargarlo de nuevo y enviarlo. Y ya queda oficialmente nuestra postulación enviada para concursar por uno de los 50 fondos, de los 50 cupos, perdón. Entonces, básicamente está la plataforma para que la conocieran, para que vieran que no es tampoco nada del otro mundo, es nada más de que nos sentemos una tarde, ¿verdad? A montar toda la información que requerimos y que lo enviemos en tiempo y forma y que revisemos los documentos oficiales, porque si no revisamos esto, puede ser que pongamos algo que no es financiable y por eso se nos quede por fuera el proyecto. Entonces, básicamente esta es la información que teníamos para el día de hoy. Más bien ahora voy a ver si tenemos preguntas. Yo creo que acá podemos finalizar la etapa formal de la presentación de la información y pasamos a la siguiente etapa.